El 17% de la población del país vive bajo la línea de pobreza, pero si miramos a nuestros gurises más chicos, la cifra es mucho más dramática. El 32% de los niños y niñas de 0 a 6 años son pobres. Eso significa que uno de cada 3 gurises no accede a condiciones materiales dignas desde el comienzo de su vida. Esto es parte de lo que se mencionó en la presentación por parte del PIT-CNT de esta idea de una sobretasa sobre el IRPF que involucre a ese 1% más rico de la población. Para conocer algunos otros detalles de esto, estamos recibiendo en vivo, en estudios, con gran gusto como siempre, a Alejandra Pico, que es la coordinadora del Instituto Cuesta Duarte. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Muchas bien. gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo trabajó el instituto en esto? Bueno, fue un trabajo de toda la comisión. Yo estuve participando por el instituto, pero tuvimos el placer de contar con técnicos, colegas que vienen trabajando tanto los temas de desigualdad y pobreza desde hace mucho tiempo, desde sus lugares en la universidad, como también con especialistas en el área tributaria, tanto de CIMBE como el profesor Andrés Blanco, que es grado 5 y sabe mucho de esos temas. Entonces, bueno, fue un trabajo en que fuimos conjugando toda su experiencia, todo lo que ellos sabían, con ir adoptando también definiciones en torno a cómo pasar de esa idea política de la central de que me encantó cómo arrancaste, porque en verdad nosotros empezamos justamente a partir de esa realidad, de ver que, y eso fue lo que nos convocó. 1 de cada 3 niños en nuestro país nace y vive por debajo de la línea de pobreza, y eso nos condiciona como sociedad, las posibilidades de desarrollo, condiciona la democracia, pero fundamentalmente me parece que nos interpela éticamente porque es una situación sumamente injusta. Sí, hay una interpelación ética, si se quiere, pero además ustedes avanzaron sobre un aspecto que después me gustaría comentar contigo, Alejandra, que es si esto efectivamente es compatible con un sistema democrático. También lo mencionaron así. Sí, y bueno, es que en realidad es algo que no estamos planteando nosotros, es algo que se está discutiendo a nivel mundial, como la desigualdad y la concentración de riqueza, de patrimonio en unos pocos, termina amenazando la democracia tal cual la concebimos. El hecho de que una cantidad cada vez más importante de personas sientan, y que además esto es real, de que el lugar donde nacen condiciona sus posibilidades, sus trayectorias de vida, las dificultades para cambiar eso. Bueno, me parece que termina amenazando la democracia tal cual la concebimos. Sí, los puntos de partida tan desiguales muchas veces, ¿no? Ahora, ¿en algún momento sintieron que no valía la pena seguir transitando este trabajo, este camino, cuando desde el Poder Ejecutivo se entendía que era interesante discutirlo, pero que ya, como lo dijo el propio ministro de Economía, el tema del presupuesto estaba cerrado, el tema de los cambios impositivos ya estaban resueltos en el presupuesto? No, para nada. No, para nada, porque si bien nosotros entendemos que esta situación, esta injusticia, los niveles de pobreza y en particular en los niveles de pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes es un tema a abordar de manera urgente, nos parece importante y nos lo planteamos como el comienzo de un debate, ¿sí? Hoy por hoy la central tiene un documento que entiendo que es sólido técnicamente y que estamos poniendo al intercambio, a la discusión con quienes a priori podían decir que esto no es viable, que estaba cerrado el camino de discusión en torno a los impuestos. Bueno, nosotros acá tenemos una propuesta que no va a llevar a erradicar, esto es importante, lo señalamos también en el documento, los niveles de pobreza en hogares con menores, pero es un aporte significativo y es una señal política también que entendemos que es importante. Entonces, no, de ninguna manera nosotros nos propusimos trabajar en un documento que fuera asertivo, sólido y ponerlo ahora al intercambio y a la discusión, porque también es una propuesta que tiene un grado de
concretitud grande, pero que no está cerrada, está para la discusión y para los aportes y el intercambio. La otra mirada sería, bueno, ya que están mencionando que el proyecto de presupuesto está acotado, que es un proyecto, digamos, que podría ser más ambicioso, pero las circunstancias nos obligan a que sea esto lo que tenemos hoy. Bueno, entonces acá tienen ustedes un plan, tienen una posibilidad de desarrollar esta idea. ¿Lo sintieron así también? Sí, lo sentimos así y además sentimos que no es incompatible con apostar a generar recursos a nivel presupuestario, a nivel de la distribución del presupuesto que vayan en el mismo sentido. No lo consideramos aspectos contrapuestos. De hecho, partimos de la base, en particular cuando se dice, bueno, ¿cuál podría ser la recaudación? ¿Va a ser muy marginal? ¿Vale la pena? Bueno, estamos en una situación de restricciones fiscales importantes, hay una realidad y una mirada compartida, entiendo no solo a nivel de la sociedad, sino también en la clase política, de que el tema de la pobreza infantil hay que abordarlo de manera urgente. Entonces, bueno, este es el aporte que nosotros hoy estamos haciendo y que, bueno, la central levantará políticamente y llevará a la discusión. Pero si pensamos que en el marco de las restricciones fiscales que tenemos, para el año que viene, de los 140 millones adicionales, un 40% va a ir a las niñeces, bueno, nosotros acá tenemos una propuesta que entendemos que en este marco de restricciones podría generar potencialmente recursos relevantes. Sí, es un buen punto en la medida en que también muchos legítimamente se preguntan, ¿pero cómo? ¿Acaso las niñeces no eran una de las prioridades de la actual administración? Entonces, ¿por qué hay que instrumentar o por qué hay que articular un proyecto de estas características cuando se supone que el Frente Amplio asume con ese compromiso como bandera? Sí, y yo entiendo que tiene todavía ese compromiso como bandera y en ese sentido el incremento presupuestal en buena medida tiene ese foco, ¿sí? Tiene un foco importante, la asignación incremental, como decía, en las niñeces, en presupuesto en ese sentido y también en medidas pro crecimiento en el entendido de acelerar el crecimiento, las tasas de crecimiento, las bajas tasas de crecimiento que tenemos, en pos de poder generar también más recursos que vayan en ese sentido. Bien, después me gustaría consultarte. Pero entendemos que todo eso no alcanza. No es suficiente, claro. Si te parece, vayamos a datos, si se quiere, más técnicos de esta iniciativa, aunque en el cierre tal vez te consulte respecto a esos fundamentos para ese crecimiento que estima el gobierno puede llegar a alcanzar en el próximo quinquenio. Pero vayamos a eso, ¿no? A lo que en este momento cualquier oyente puede estar preguntándose. ¿Cómo se haría? ¿A cuánta gente afectaría? Hay un dato, una cifra de tantas, que llamó mucho la atención porque decís el 1% de la población. ¿Qué es ese 1% de la población para que todos podamos comprender? ¿Quiénes son, digamos? Bueno, en primer lugar, se conoce poco del 1% más rico, a diferencia de lo que suele suceder con los más pobres, que se conoce mucho más cómo viven, qué consumen, qué hacen. Bueno, en el caso de los más ricos se sabe menos, mucho menos. Tuvimos la fortuna de tener en la comisión a gente que viene estudiando esos temas con la información que tiene disponible de manera perseverante. Entonces, un poquito más sabemos. Cuando hablamos de ese 1%, estaríamos hablando de unos 25.000 adultos que poseen, y ahí también son estimaciones, más de $1 millón en patrimonio y entre 1 millón y 1.000 millonarios que tenemos en nuestro país. Pero hay 1.000 millonarios en Uruguay. Tenemos 1.000 millonarios en nuestro país y eso también marca incluso la desigualdad que hay en ese 1% y por eso
también la idea de no ir a como se planteó en un primer momento, o como era la idea, no ir a una tasa plana o a una sobretasa que tuviera sí, un parámetro plano de 1%, sino también en ese 1% más rico ir discriminando los patrimonios de manera que efectivamente termine pagando más quien tiene una mayor riqueza. Siguiendo ese espíritu de que pague más el que tiene más, ¿no? O sí, por lo menos... Sí. Esa es una sobretasa sobre el IRPF. Y IPPF, sí, claro, perdón, la corrección, claro. Es el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Tenés razón. Sí, justamente. Suena parecido, pero sí, es totalmente diferente. Ahí está. Y la aclaración también viene porque entre las cuestiones que discutimos, que conversamos y los acuerdos que alcanzamos en la comisión, fue justamente no afectar las remuneraciones por el trabajo, lo que podría ser las rentas por el trabajo, el IRPF, ni tampoco aquellos patrimonios o aquellas riquezas, aquellos activos que estuvieran vinculados a la actividad productiva. Claro, que generen producción. Bien, vamos a imaginar entonces que efectivamente son 25.000 uruguayos, ¿no? Bueno, en realidad residentes fiscales uruguayos, pueden ser uruguayos o extranjeros que hayan optado por la residencia fiscal en nuestro país. ¿Hay allí otro grado de riesgo para que se te vaya el rico extranjero que no quiere pagar este impuesto? Yo creo que es algo que podemos suponer que puede pasar. No podemos decir, bueno, nadie se va a sentir ahuyentado por... Eso sería un poco loco decirlo o aseverarlo. De cualquier manera, lo que vemos es que tampoco ese discurso de decir, bueno, se van a ir todos. Bueno, la pregunta es, y creo que acá quienes saben mucho más de temas tributarios lo han planteado en más de una instancia, bueno, pero ¿a dónde se van a ir? Porque la tributación a la riqueza no, en la mayoría de los países, que no viene dada solo por el impuesto al patrimonio de las personas físicas o incluso con esta sobretasa, sino que hay que mirarlo como los distintos impuestos o herramientas que existen justamente para gravar a la riqueza. Entonces, lo que nos encontramos es que ni en la región, exceptuando Paraguay o Panamá, son pocos los países donde efectivamente pueden encontrar gravámenes a la riqueza que sean más bajos que los que tienen acá en Uruguay. Entonces, me parece que es importante contextualizar eso y conocer esa realidad para escapar a esas discusiones que entiendo que son... nosotros queremos discutir, pero en base a información, a datos sólidos. A propósito de información y datos sólidos, ustedes llegan a la conclusión de que ese 1% más rico es el que concentra casi el 40% de la riqueza total, ¿no? Volvamos sobre ese aspecto. Identificamos a esas 25.000 personas con residencia fiscal en Uruguay. ¿Cómo hacemos luego para retenerle esa sobretasa? Y bueno, esa sobretasa la debería retener la DGI, como suele suceder. Incluso nosotros en el documento recomendamos que sería deseable la creación de una unidad en la DGI que permitiera controlar esos patrimonios elevados, la evaluación de esos patrimonios elevados y también el cobro de esa tasa, de esa sobretasa. Y bueno, como cualquier otro impuesto, solo que a diferencia del resto de los impuestos, lo recaudado, según nosotros proponemos, iría a un fondo específico. Esto es bien importante para nosotros en el planteo que hicimos y no a rentas generales como suele suceder y como incluso se recomienda que suceda con la mayoría de los impuestos. Eso, la bolsa de rentas generales es bastante complicada, ¿no? Bueno, creo que el tema de yo reivindico que los impuestos vayan a rentas generales en el entendido que eso posibilita la realización de políticas públicas por parte del Parlamento, por parte del Poder Ejecutivo y que no hay que coaccionarlos. Sin embargo, sí entendimos, discutimos en la comisión y consideramos que hoy por hoy nuestro sistema tributario en general y los impuestos tienen un problema de aceptación social, no tenemos por qué negarlo. En general la palabra impuestos a nadie le gusta, le parece que
todo se va a desperdiciar, va a ir a rentas generales donde nadie sabe a dónde va a ir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido nos pareció importante blindar los posibles recursos en un fondo que específicamente fuera dirigido a políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. Vamos a describir cómo sería institucionalmente ese fondo. ¿Quién lo gestionaría? ¿Cómo se administraría, por ejemplo? Bien, esto, bueno, en primer término nosotros hacemos algunas propuestas que, como decía, están abiertas. Esto en todo momento en la comisión lo planteamos, lo discutimos. Esto no es un proyecto de ley, no. ¿sí? Pero sí estamos planteando que ese fondo fuera luego destinado a llevar adelante políticas que nosotros delineamos en alguna medida, que entendemos que deben ir dirigidas hacia esos hogares y que son mucho más amplias que simplemente transferencias. O sea, no son solo transferencias. Exacto, y que por lo tanto son costosas. Claro. Sí, son políticas costosas, tienen que ver en primer término, nosotros marcamos algunas, en primer término con el empleo y la empleabilidad de los adultos que están al frente de esos hogares donde viven niñas, niños y adolescentes, que bueno, los ingresos que hoy que son capaces de generar esos adultos no permite que el hogar salga supere los niveles de pobreza. Y ahí estimulás a las empresas para que capten empleo, por ejemplo. Bueno, ese fondo. En primer término es necesario generar la capacitación y las condiciones de empleabilidad. Muchas veces estamos hablando de jefas de hogar, ¿sí? En Uruguay la pobreza no solo tiene una mayor incidencia en los tramos de edad más bajos, entre los niños, pero también entre las mujeres. Tiene cara de Entonces, mujer. tiene que ver también con sistema de cuidados, tiene que ver con la vivienda, con el entorno barrial, y nosotros lo que proponemos es que ese fondo actúe en función de las propuestas del Consejo Nacional de Políticas Sociales y bueno, y ahí que se pudieran a partir de eso desplegar varias políticas claro. en varias dimensiones. Porque ahí también imagino muchas instituciones tironeando del fondo, ¿no? Porque en esa gestión vas a tener reclamos de muchas instituciones que atienden o pretenden atender la situación de pobreza infantil. ¿Cómo se administra eso también, no? Sí, bueno, nosotros lo planteamos, no lo dejamos, como decía, como no hicimos un proyecto de ley ni algo tan cerrado, lo que dejamos se nutra abierto. De debate también. Ahí está. La idea general es esa, que no vayan a rentas generales, que queden en ese fondo y que ese fondo sea exclusivamente para eso y que sea a consejo justamente de ese, valga la redundancia, Consejo Nacional de Políticas Sociales. A veces se dice, Alejandra, lo habrás escuchado mucho, que hay cierta debilidad en aquellos impuestos que tienen como un destino específico. Pero en contraste también se cita lo del impuesto a primaria, ¿no? Que se dice, miren, esto funcionó. ¿Va por ese camino más o menos? Va por ese camino y lo que decía tiene que ver con la aceptación y la validación social. Claro. Y yo he escuchado varias veces lo del impuesto a primaria también, como ese impuesto es como que genera culpa no pagarlo, ¿sí? Exacto. Porque tiene un destino que todos podemos compartir como muy, muy bueno y muy noble. Bueno, ese es un poco el sentido que queríamos dar a esto también. Bien. Sobre el dato de recaudación potencial o posible, hicieron cálculos también. Sí, tenemos algunas estimaciones gruesas por distintas razones. En primer lugar, porque como esta no es una propuesta cerrada, incluso nosotros planteamos 3 escenarios o 3 posibles tasas, o mejor dicho, tasas a las que podría ir creciendo esta sobretasa. Ahí está, progresivas, a mayor patrimonio, mayores tasas, pero que en todos los casos arrancan de 0%, es decir, hasta $1 millón de dólares, con algunas salvedades que ahora después capaz que comentamos. La tasa sería del 0% y esos patrimonios solamente se verían afectados por el impuesto al patrimonio de las personas físicas actual, que tiene un monto no imponible que es más bajo, ¿sí?
y a partir de ahí planteamos 3 escenarios que en el que podríamos decir que arranca con las tasas más bajas, partiría de 0,1% para patrimonios entre 1 y 2 millones, y en el máximo 0,5% para esos patrimonios, y en todos los casos va creciendo hasta un 1,5%. Eso hace que si miramos la alternativa en el medio, digamos, ¿no? Ni de la tasa que arranca con el 0,1, ni de la que arranca con el 0,5, el escenario medio que arranca con una tasa de 0,25 para los patrimonios de entre 1 y 2 millones, se alcanzaría una tasa efectiva, es decir, cuánto se termina pagando en relación al patrimonio del 1%, recién para patrimonios superiores a los 10 millones de dólares. ¿Las salvedades por dónde pasan? Las salvedades pasan porque, en primer lugar, como ya lo había dicho, quedan exonerados todos los activos vinculados a la actividad productiva. Hay un tratamiento de la casa habitación donde vive la persona que es el mismo del impuesto al patrimonio de las personas físicas, y es decir, que se evalúa al 50%, ¿sí? Quedan exonerados, por ejemplo, los bonos del Tesoro Uruguayo. Entonces, pasando esas salvedades, ¿qué quiero decir? Que si alguien tiene un patrimonio de $1,5 millones de dólares, pero dentro de eso está la casa donde vive, seguramente no se ve afectado, ¿sí? por esta sobretasa. Y también está bueno aclarar que estamos hablando de personas físicas. Esa es la unidad de tributación que estamos proponiendo y no los hogares. Esto también, permite que de repente un hogar compuesto por 2 adultos, el patrimonio corresponda 50% a cada uno de ellos. Uh-huh. Bien. ¿Se les coló en algún momento en el debate esta cuestión asociada al secreto bancario y tributario? Sí, por supuesto. Sí, es cuando estamos planteando la idea de patrimonio, estamos planteando una idea de patrimonio activos menos pasivos, que es mucho más amplia que la que tiene hoy el impuesto al patrimonio de las personas físicas actual, que básicamente es sobre inmuebles y bienes físicos. En el medio está la discusión del secreto bancario, pero es una discusión que entiendo va a tener que dar el país y que no arrancó con esto, ¿verdad? Es una discusión que ya estuvo en el marco del presupuesto y que entiendo que va a volver. Uh-huh. Ahí es donde te pueden decir, ¿y cuánto de esa seguridad jurídica que ofrece Uruguay se ve comprometida por esta situación? Desde mi punto de vista, yo creo que no, que ninguna. Creo que el mundo hoy está caminando justamente hacia niveles de transparencia que, donde el secreto bancario, está quedando reducido a algunos países, a algunas regiones, y entiendo que esto es algo en lo cual, más allá de la discusión ahora puntual de este tema, es algo a lo que nos está empujando el mundo, ¿sí? Uh-huh. El mundo serio. Bien. El mundo serio. O sea, no sumarse sería transformar a Uruguay en un país poco serio. No, creo que hoy hay distintos sistemas de contralor de las administraciones tributarias, hay intercambio de información entre los países, hay una cantidad de cosas que han cambiado muy rápidamente y que uno se tiene. Previamente se decía, no se van a discutir ningún impuesto, acá no hay lugar a ningún impuesto nuevo, y sin embargo el mundo nos empezó a empujar a ese impuesto mínimo global. Entonces entiendo que esta es una discusión a la cual vamos a llegar igualmente. Bien, en el cierre, Alejandra, tomo lo que acabas de mencionar porque ustedes consideran, de hecho se dijo en la presentación en el Paraninfo, que acá no hay simplemente un asunto fiscal, un asunto presupuestal, tiene que ver con lo que mencionamos, la fortaleza democrática del país y con un problema profundamente político y estructural. Se dijo allí también, falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios. ¿Están convencidos de eso? Que el inicio de este debate tiene que ver con eso también. El inicio de este debate tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, ver de qué manera abordar un problema, un drama que nosotros entendemos que es urgente y que es ético. Entonces hay que ver cómo abordarlo. Ese es el punto de partida. Pero por el otro lado, ver también que hay sí una injusticia
o una realidad que contrasta con esa injusticia, que es justamente la fuerte concentración de la riqueza que se da en nuestro país y que se da en el mundo, y la dificultad que hay para grabar esas manifestaciones de riqueza. Entonces, creo que de la unión de las dos cosas surge esta propuesta. Y también te van a preguntar cómo mido el impacto de esa recaudación, porque imaginemos el que para ustedes será el mejor escenario, que efectivamente en algún momento se concrete esta sobretasa y que se empiecen a obtener esos recursos. Después te preguntarán, ¿y cuál fue el resultado? ¿Cómo impactó? Bueno, justamente una de las cosas que se plantea, hoy yo omití decir que teníamos estimaciones en torno a cuál podría ser la posible recaudación. Las estimaciones son gruesas por esas razones que comentaba, podrían ir entre medio punto del PBI a algo menos de un punto del PBI, estamos hablando de entre 400, 800 millones. Y una de las cosas que planteamos claramente es que este fondo sea un fondo transparente, que sea auditable y que además la población pueda efectivamente conocer hacia dónde y hacia qué políticas se dirigen esos fondos. Eso nos parece también como algo importante a remarcar, que no suele suceder. Claro, porque además, que no ha sucedido muchas veces con nuestros fondos. Te van a preguntar, bueno, pero ¿cuántos niños sacaste? Para ir a un concepto bien grueso, ¿no? Con brocha gorda. ¿A cuántos niños sacaste de la pobreza en términos de un periodo de gobierno? Eso se va a medir. Bueno, no sé si esa será la medición, pero sí hacia dónde se dirigen esos fondos, claramente. Y, como decía, nosotros entendemos que esto, desde la Comisión lo discutimos, no va a permitir erradicar la pobreza en un periodo, pero es necesario algo que la reduzca de manera importante y de manera sostenida. Seguramente tampoco sea solo esta herramienta, ¿sí? Y esto me parece bien importante marcarlo, porque muchas veces surgen en la discusión cuestiones que son totalmente válidas y no son contrapuestas, pero hay que mejorar cómo se gasta. Es posible a partir de la redistribución del gasto mejorar y apostar mejor, sin duda. Pero es importante tener presente que bajar de manera sostenida, ¿y por qué lo digo de manera sostenida? Porque en otras oportunidades en nuestro país también la pobreza se ha reducido, pero lo que vemos es que eso es fácilmente revocable una vez que viene una crisis, un shock económico negativo. Entonces, bajar la pobreza de manera sostenida requiere recursos permanentes del Estado, y requiere muchos recursos. Entonces, no es contrapuesto con lo anterior, y no creemos que solo esto pueda cambiar la pisada totalmente, pero sí va en ese sentido y es una señal importante. Alejandra Pico, coordinadora del Instituto Cuesta Duarte, que participó de este grupo que evalúa esta alternativa. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer.